Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Pues así es, un pelín más tarde de lo habitual, por un problemilla ahí con el teléfono, pues tenemos al doctor Bellón ya al otro lado del aparato. Don Juan Bellón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y vosotros qué? Bien, bien también, por aquí. De Feria de Osuna, pero bueno, está aquí al lado. No sé si iremos o lo iremos. Ya veremos cómo está la cosa para feria. Bueno, el otro día le comentaba que habíamos tenido aquí en nuestro pueblo un taller sobre salud y bienestar en la menopausia, un taller que se ofrecía en el Centro de Participación Activa por dos matronas de aquí de la localidad y bueno, pues consideramos oportuno hablar de ese tema también en nuestro programa y seguro que va a ayudar a muchas mujeres y también a hombres a comprender ese periodo de la vida que, bueno, pues todas pasan. No sé si los hombres también tenemos algo parecido. Ahora ya entraremos en detalle, pero las mujeres sí o sí, si cumplen una cierta edad, pues la van a tener. Así que vamos a empezar por ahí, doctor Bellón. ¿Qué es exactamente la menopausia y cómo se diferencia de climaterio o la perimenopausia? Vamos a ver, la menopausia, como su propio nombre indica, porque eso viene del griego, la menopausia viene de menos, que es de mes, y pausia, que te paras. O sea, que se define como el fin de la menstruación. ¿eh? Lo que pasa es que realmente la menopausia no es el día que tiene la última regla, sino se considera como un año después de la última regla. Ajá. Ese es el día de la menopausia, ¿vale? Sin embargo, el climaterio no, el climaterio es otra cosa. El climaterio es lo que tú dices de perimenopausia, es la es es un periodo durante el cual ya la salud, la función reproductora del ser vivo ya se quita, ¿no? Y entonces, pues, eso sí, como tú has dicho, sí se da más en mujeres que en varones. En varones la pausia, de hecho, un varón sí puede ser fértil durante toda su vida, porque no tiene un número acotado de folículos que para llegar a ser espermatozoide. O sea, ¿no? Sin embargo, la mujer sí, la mujer nace con un número específico de folículos que a partir del mes siguiente a la pubertad empiezan a desarrollarse y a prepararse para su embarazo. Entonces, el climaterio se inicia antes de la menopausia. Entonces, pues eso es perimenopausia y se prolonga más o menos, como normalmente 4 o 5 años es el climaterio femenino. Ujú. Y durante ese periodo, ¿qué diferencia hay a cuando ya se tiene la menopausia? Básicamente, mira, la menopausia y todo el sistema de este ciclo hormonal femenino, del ciclo menstrual femenino, básicamente está fundamental en las hormonas. Cuando la mujer empieza con la menarquia, con la primera menstruación, es porque empiezan los ovarios a desarrollarse y entonces tiene un ciclo que está específicamente preparado para que el útero, que va a ser el sitio donde va a producirse el crecimiento del niño en el caso de que haya una fecundación, pues que esté preparado el útero para que si hay una fecundación, si hay un óvulo que se encuentra con un espermatozoide y lo fecunda, pues eso ahí se puede desarrollar. Entonces, pues durante un primer periodo del ciclo, que son el periodo folicular, digamos, que son los primeros 13 días básicamente desde que se produce la menstruación, los primeros 13 días después, pues básicamente lo que está haciendo la menstruación lo que ha hecho es descamar todo el interior del útero, todo ese espacio de terciopelo que está dentro y especialmente vascularizado y receptivo para recibir un óvulo, vamos, ya
un huevo fecundado, pues una vez que eso se ha visto que no sea fecundado, pues se elimina porque ya se ha hecho viejo. Entonces, pues durante los 13 días siguientes se forma un endometrio nuevo, o sea, toda una cubierta interior del útero nueva y buena, y de forma que cuando se produzca la ovulación, pues si hay una fecundación, el endometrio, o sea, esa cubierta interna, esté perfecta para alojarlo, para que se anide ahí y para que se empiece a desarrollar la placenta y el niño. Y pasado esos 2, 3 días, si ve que aquello no va bien, pues entonces, pues, porque al principio hay una secreción de hormonas para mantener el embarazo, pero si no hay embarazo, en 12 o 13 días, pues eso, dice, o sea, las hormonas se separan y ya no hay más hormonas y, y es un signo, es un momento en el que se descama, se vuelve a tirar todo ese endometrio que ya está envejecido. ¿Qué pasa? Eso se va envejeciendo. Eso, o sea, teniendo en cuenta que las mujeres tienen un número clausus, digamos, un número definido de folículos en sus ovarios, bueno, pues los folículos y después en cada mes se van poniendo a madurar unos cuantos, pues cuando se van acabando, pues entonces todo el ciclo hormonal se va envejeciendo, se va enlenteciendo, se va haciendo menos, hay menos folículos, hay menos hormonas y entonces pues la mujer ya puede empezar a sentir algunos trastornos de la perimenopausia, incluso a partir de los 30 y tantos, y sin que deje de ovular, obviamente, y sin que deje de tener la regla, porque la regla pues suele eh, dejar de tenerse pues en España sobre los 50, 51 años, incluso un poquito más. Pero durante de lo que se produce en la perimenopausia es que esos cambios hormonales dejan de producirse. Y entonces, pues la mujer pues deja de tener las hormonas sexuales femeninas y entonces se producen los cambios que se producen en las mujeres cuando llegan a las... Bueno, se producen al principio en la premenstruación, porque ahí se quedan también sin hormonas, pero solamente durante unos días, y en la menopausia porque y en el climaterio porque ya no se produce ninguno. Ujú. Total, que entonces la hora o sea, la edad de aparecer el climaterio, hay una edad más o menos fija y para la menopausia también una edad más o menos fija. No vamos a decir No, fija no, porque cada no. mujer Sí, es un no. mundo, ¿no? Sí, eso se han hecho muchos estudios y entonces pues se ha visto, por ejemplo, que en España pues somos muy parecidas, o bueno, las mujeres son muy parecidas a, a Marruecos y compañía, pues, y en algunos otros países. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, en Japón es muy distinto, o sea, la menopausia se da antes y ya está. O sea que eso depende básicamente del embarazo. Realmente no hay muchas diferencias en torno a la edad, pero la hay. Y eso depende, pues bueno, de determinados factores. Por ejemplo, por decirte uno, ¿no? O sea, las mujeres que han estado tomando anticoncepción por vía oral, o sea, han estado tomando la píldora, pues suelen tener una menopausia más tardía que las que no la han tomado, por ejemplo, ¿no? Es posible que sea porque bueno, digamos que con la píldora, pues digamos que hay folículos que no maduran, que no se ponen a madurar y que están ahí de momento, pues, ¿no? Y cuando ya deja de tomar la píldora, pues entonces pues se ponen a madurar más. Y por eso pues, seguramente llegarán a tener una edad más tardía la menopausia.
No sé si le voy a decir una tontería. ¿Puede influir también el hecho de que, por ejemplo, antiguamente las mujeres tenían a lo mejor 8, 10, 12 hijos, ¿no? Y evidentemente empezaban a parir más jóvenes, ¿no? Pero eran muchos años. A lo mejor esa inercia hacía o ese quedar embarazada de forma tan continua podía hacer que la menopausia se retrasara más y ahora pues a lo mejor al tener un hijo o dos y cortar lo que es el tema de embarazo puede adelantarse o estoy diciendo una estupidez. No, yo creo básicamente que no, que la mujer está tardando mucho en quedarse embarazada por primera vez. O sea, que ahora, yo en mi tiempo, cuando estudiaba, se consideraba que una mujer, embarazada, una parturienta que llegaba, ya se consideraba añosa, o sea que estaba fuera de lo normal con 30 años. Ahora con 30 años está más que de sobra, que se considera de casi lo normal, e incluso más. Incluso hay mujeres que incluso después de la menopausia quieren tener un hijo y pues ahora se les puede hacer. Ujú. Pero yo creo que simplemente la vejez, porque se van produciendo las, eh, las, se van gastando los folículos que se tienen, se va perdiendo poco a poco la capacidad de la secreción de las hormonas sexuales femeninas, porque la FSH, vamos, el jefe, digamos, de los ovarios, que está ahí en el cerebro, como tantas muchas cosas, pues deja de estimular suficientemente los ovarios, y los ovarios dejan de fabricar o madurar con tanta facilidad los folículos, y entonces pues poco a poco se van haciendo, va haciendo que la mujer pues el primer embarazo lo tenga más tarde, y probablemente la última menstruación también la tenga más tarde. Ujú. Entonces, en los factores de poder adelantarla o poder retrasarla, no hay un estudio concreto, ¿no? Hay países, como dice en España, en Marruecos, y entiendo que en la zona del norte de África o más abajo de Marruecos. Si hay diferencias con la gente, con las mujeres de Japón, no sé, si es el clima, la alimentación, las costumbres, no sé. Probablemente, o sea, hay muchas cosas que te hacen que la menopausia provoque determinados factores, ¿no? Factores de salud y todo eso. Entonces, pues, cualquiera de ellos puede ser el que la menopausia se empiece antes o después. Bueno, pues vamos con otro asunto. ¿Cuáles son los primeros síntomas que suelen indicar que una mujer está entrando en menopausia? Pues mira, los primeros básicamente son que la regla pues deja de ser tan regular. Ujú. Hay mujeres que tienen la regla irregular desde el principio, pero las que tienen la regla habitualmente muy irregular, pues empiezan a notar que a partir de los 30 y tantos, pues ya la regla no es tan exacta como eso. Eso es alguno, ¿no? Ese es el primer rasgo. Después, pues otros rasgos pues, son un poquito de sofoco, o pueden ser un poquito de molestias o menor molestia en la barriga y todas esas cosas, porque también las mujeres, todos los síntomas de la menstruación, y de la perimenstruación, o sea, el dolor muy intenso en abdomen, en el principio de los muslos y así, en la espalda, pues eso se van quitando también con la edad, que también eso forma parte del inicio, digamos, de la, de la menopausia, ¿no? Pues básicamente en eso ya lo van notando. Ujú. Ya después, pues, ya irán notando que la regla es mucho más irregular, y al final, pues, llega un momento en que viene la última. Ujú. Y más allá de eso, de los sofocos y de eso que nos has comentado, ¿qué otros efectos físicos y también emocionales puede provocar la menopausia?
Bueno, pues muchos, o sea, vamos a ver, hay muchos que son, digamos, síntomas y otros que son ya implicaciones para la salud más considerables, ¿no? Entonces, por ejemplo, así los más habituales son los síntomas vasomotores, ¿eh? Eso es las mujeres, la mayoría de las mujeres, o sea, más de la mitad de las mujeres notan en los bochornos dichosos, ¿no? O sea, ese enciende es que se le pone en la cara roja perdida, horroroso, de pronto le viene un calor inmenso, ¿no? O por la noche se ponen a sudar como locas y ellas se destapan, ellas se destapan, y destapan al marido. Entonces el marido estaba con muchísimo frío y ella con mucho calor. Pues eso, sí, son trastornos de la termorregulación que lo hay, ¿no? Y después eso implica también el trastorno del estado de ánimo, porque además duermen peor, O sea, se tienen de pronto le llega el calor y entonces empiezan, que si se le quita, que si se destapa, que si ahora tengo frío, pues es el follón. Eh, Otras cosas menos frecuentes, que digo yo, pues que se desmayen o que se fatiga y cosas así. Después, síntomas más metabólicos, pues, ¿qué te digo yo? Pues mira, es muy frecuente la sequedad vaginal. Es lógico, o sea, la vagina tiene sus glándulas que van fabricando el moco normal de la mujer cuando que tiene normalmente y mayor cuando se excita, ¿no? Pues esas glándulas dejan de funcionar porque están mediadas por las hormonas y entonces pues si ellas notan mucha sequedad. Y durante la relación sexual, durante el coito, pues pueden también tener molestias, claras molestias, incluso dolor en la penetración. ¿eh? Otro síntoma, pues venga, vamos a ver, en la orina. Pues la orina, pues muchas veces pues tienen incontinencia, o sea, como se rían dos veces, ya están con mojadas, ¿no? Y también muchas veces, pues, a costa de eso, de tener que estar, porque claro, empiezas se te escapa la orina, entonces lo que intentas es aguantarte, y entonces eso hace que tengas también infecciones de orina, por ejemplo, ¿no? Ujú. Otra cosa, venga, vamos a ver, pues la osteoporosis. La osteoporosis porque las hormonas sexuales femeninas pues también están implicadas en la reacción de que el calcio se fije bien en los huesos. Entonces, pues, al faltar todas esas hormonas en la mujer, pues se produce una falta de calcio. Por eso es lo que se intenta siempre, es que la mujer haga el mayor ejercicio posible durante toda su etapa, durante toda su vida, pero durante la etapa previa, primero porque en este caso, en el caso de los huesos, porque el cuerpo se va acostumbrando o se va, digamos, adecuando a lo que se le exige. Por eso, por ejemplo, mientras que los astronautas que están en gravedad cero, y entonces pues los huesos no necesitan aguantar el peso de la Ujú. persona, pues se van haciendo osteoporóticos, van perdiendo sangre, hay sangre, van perdiendo calcio porque no les hace falta. En la mujer lo que se intenta es que haga cuanto más ejercicio mejor, para que el hueso acumule el máximo de calcio, de forma que cuando se produzca la menopausia, pues como ya sabemos que va a perder bastante calcio, pues por lo menos tenga una cuenta de calcio muy alta para que cuando pierda no pierda tanto como para que se cree osteoporótica, ¿vale? Ujú. Pues y después, pues bueno, aparecen enfermedades que resulta que no se dan o digamos que están protegidas antes de la menopausia, por ejemplo, la arteriosclerosis, la hipertensión, el infarto, todo eso, ya se iguala en la mujer con el varón a Ujú. partir de la menopausia. Antes no, antes el varón es mucho más fácil que tenga un infarto que la mujer, pero a partir de ahí no. A partir de ahí no, no de eso. Y no, No hay ya se iguala diferencia. los dos. Ujú. Y a Y las... después, bueno, Sí, dígame, sí, dígame. dime.
No, que iba a preguntar que... No, también está en lo psicológico. Ajá, por ejemplo. Pues es que muchas veces pues hay un cambio son más irritables, hay digamos que la intensidad emocional es más baja, aunque la satisfacción personal, sobre todo en las relaciones familiares y interpersonales, no se ven no se ven disminuidas. Sin embargo, en otras relaciones sí. Y después, bueno, pues lógicamente también puede haber cambios en la vida sexual porque claro, lógicamente con una dispareunia, o sea, con una molestia cuando hay una penetración o incluso una anorgasmia que también puede darse, o sea, una falta de orgasmo, pues no, es que no te entran ganas, ¿no? Y después, pues, básicamente la pérdida de la libido, porque la libido está muy mediada por la, por las hormonas sexuales, más por la masculina, pero vamos, también por la femenina. Y entonces pues, puede hacer que pues, la mujer pierda la libido y hay muchos hombres que se quedan de eso. ¿Y eso cómo se afronta? Dentro de la Bueno, pareja mira, me vamos a ver, refiero. lo primero que hay que hacer es que si hay molestias cuando uno lo tiene, o sea, cuando hay relaciones sexuales, por ejemplo, si hay molestias cuando tiene una penetración, si hay una dispareunia, o sea, bueno, pues vamos a intentar quitarla. ¿Qué es lo que hace que se produzca esa sequedad vaginal y esas molestias ahí abajo? Bueno, pues que como faltan hormonas, pues las glándulas se atrofian. Bueno, pues ya hay pomaditas que llevan hormonas que hacen que esas glándulas no se atrofien y entonces la dispareunia, sobre todo si se empieza a utilizar esas hormonas pronto, pues digamos que no aparece o desaparece. Y entonces pues el coito pues puede llegar a ser tan bueno o normal como antes, ¿no? Ujú. Hay otra para las para los huesos, pues hombre, han salido algunos fármacos que de todas maneras están siendo ahora mismo, están muy restringidos. Primero porque a lo mejor tienen más acción sobre cuando la osteoporosis está producida porque ha habido un tratamiento para el cáncer de mama o para otros cánceres, y algunas otras medicinas pues son de uso exclusivamente hospitalario de momento. Pero bueno, se está en ello, ¿no? Se está intentando hacer que la osteoporosis debe ser un problema que es muy gordo, ¿no? Porque como afecta básicamente vértebra, cuello de fémur, pues, y las muñecas, pues afecta mucho lo que es la calidad de vida de la mujer. Ujú. ¿Qué hábitos de vida, por ejemplo, lo que hablamos muchas veces para otras cosas, ¿no? De alimentación, ejercicio, descanso, ayudan a llevar una menopausia más saludable? Bueno, hay cosas, mira, básicamente hay cosas que te lo ponen peor las cosas, ¿no? O sea, tú llegas y dices, vamos a ver, ¿qué es lo que hace que se puede fumar? Tú dices, bueno, otra vez salió el tabaquito dichoso, Ujú. ¿eh? Bueno, pues no, el fumar se ha visto y además aquí en España se hicieron estudios durante años, en determinadas regiones en las que se vio que de que las fumadoras de todo ese grupo, que fueron más de 12.000 mujeres, pues comenzaron la menopausia a una edad más temprana que otras, por ejemplo, por lo que empiezas con problemas antes del tiempo. Los conceptivos anticonceptivos orales lo mejoran, la dieta, por ejemplo, mujeres que experimentaron síntomas vasomotores, sofoco, debido a cambio de las hormonas gonadales, pues en su punto tuvo una tasa, por ejemplo, similar en Marruecos que aquí, pero en China, lo que te decía antes, los sofogramas que se daban un 15%, en Japón un 22%.
por ejemplo, por cosas de esas, ¿no? Ujú. ¿Qué digo yo? La migraña, por la migraña tenía alguna relación con la disfunción sexual y, sin embargo, curiosamente, muchas mujeres que han padecido de migraña toda su vida, cuando llegó la menopausia, tienen menos crisis de migraña que durante la vida anterior. Yo qué sé, una dieta sana se vio que no tenía nada que ver. Ajá. O sea, la dieta sana, solamente en el caso de mujeres que que comían verduras menos de una vez a la semana, sí se vio que había una alteración, pero en general se vio que no había una relación clara entre síntomas y la menopausia. Ujú. Sí, sin embargo, uno de los mitos que se habla de esto es que se engorda después de la menopausia. Pues, no tiene por qué, no hay una relación clara, ¿no? Pues, hombre, en principio no, vamos, No tiene por qué. sí, no, porque se engorda porque se es más mayor y Hay menos la edad actividad también, física claro, nocturna, ¿no? claro, y entonces pues todo una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero Eh, claro, hay muchísimas mujeres que se conservan divinamente delgaditas igual que los hombres, ¿no? Que se conservan perfectamente a pesar de la edad, o sea que eso lo que hay que hacer es comer bien, hacer ejercicio, hacer deporte, que eso va a ayudarte hombre, el deporte sobre todo eso, adaptado a lo que tú puedas, ¿no? sí, claro. Pero que va a ayudarte a mantenerte sano. Muy bien. Pues, doctor Bellón, muchas gracias por haber estado con nosotros y buena semana. Vale, muchas gracias Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.